Listo. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver en este corte tiene que ver con los miembros superiores. Cuando hablamos de miembros superiores, ustedes qué me pueden contar, qué me pueden decir, qué entienden en relación con ellos. ¿Miembros superiores no son los brazos, profe? Brazos, ¿qué más? Alguien que me diga una palabrita de los miembros superiores. Extremidades. Extremidades, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Alguien que me diga una palabra. Ya alguien me dijo extremidades, alguien me dijo miembros superiores, alguien me dijo brazo. ¿Qué otra cosa puede ser? Antebrazo. Antebrazo, muy bien. ¿Qué más? Brazo. Brazo. Cintura. Ya. ¿Cómo? Tronco. Bueno, tronco, bueno, está cerquita. Hay una relación funcional con él. Cintura, ¿cintura qué? Mano. Escapular. Cintura escapular, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra parte podemos nombrar? La Hombros. mano. Hombros. ¿Qué La más mano. podemos decir? El codo. La mano, el codo. ¿Qué más? La muñeca. Muñeca. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de miembro superior, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar de un hueso que se llama la escápula, que antes se llamaba omóplato, de un hueso que se llama el húmero, que está ubicado en un segmento que se llama brazo. En la parte inferior a él tenemos la ulna, que hace parte del antebrazo. Tenemos, espera que me muestre aquí, ¿La qué, profe? Perdón. la ulna, que hace ¿La parte, boina? ulna, ya les escribo. Ulna. Ulna. Ah, ya. Antes se conocía era, cuando usted busque en algún libro, lo iban a encontrar con este nombre. Cúbito. Esto ahora se llama Estoy hablando del hueso. el hueso, sí, señor. Tenemos otro hueso, El radio. el radio, ya te lo voy a mostrar, que sería este. De cartón. Pero al igual los nombres sirve, el cúbito es lo mismo, ¿no? Sí, pero no. O sea, O sea, ya no se nombra. solamente es como un asunto de nomenclatura ahí. Exactamente. Antes se les llamaba, existe algo que se llama la nomenclatura, por ejemplo, en términos anatómicos. Entonces, la nomenclatura anteriormente tenía una definición para las estructuras. Luego lo que se hizo fue modificar la nomenclatura y ahora se unificaron los nombres con los cuales se conocen las mismas, o sea, las mismas partes. Por ejemplo, la ulna antes se llamaba cúbito, entonces la gente le decía cúbito. Ahorita se le llama ulna. Por ejemplo, la escápula antes se le llamaba omóplato, ahora se le dice escápula. Entonces, lo que se hizo fue unificar los términos. ¿Listo? Bueno. También, luego, si lo vemos en términos de segmentos, cuando hablamos de miembros superiores, cuando hablo de miembros superiores, yo voy a hablar de una región escapular, voy a hablar de un segmento que se llama brazo, de un segmento que se llama antebrazo y de un segmento que se llama mano. ¿Listo? Esas son las 4 partes
que conforman el miembro superior. Y recuerde que tenemos un miembro superior derecho y un miembro superior izquierdo. Y tanto el miembro superior derecho como el miembro superior izquierdo van a ser parte del esqueleto apendicular, junto con los miembros inferiores. ¿Listo? Por acá también ya está tronando. Esperemos que todo siga funcionando bien. Entonces vamos a ver ahora las diferentes partes. Entonces vamos a la escápula. La escápula es un hueso, según lo que nosotros vimos en el primer corte, este hueso ustedes ¿cómo lo clasificarían? Como irregular. Irregular, ¿quién diría algo diferente? ¿Lo consideras irregular? ¿Por qué lo consideras irregular? Pues no tiene una forma definida, ¿no? No tiene una forma definida. Estás en lo correcto. La escápula se considera un hueso irregular. Mira que lo que vos decís tiene como una formita, pero pues no es como muy clara en ese sentido. Es un hueso ancho. Se podría tomar como un hueso ancho, pero realmente no, porque si lo vemos de lado, mira por ejemplo la forma que tiene acá. Entonces, la escápula va a presentar las siguientes partes. Primero va a tener dos caras, una cara anterior, que sería la cara costal, que es lisa, y una cara posterior, que es rugosa, que está dividida por una espina. Y esta cara dorsal va a dar, por la ubicación de la espina, que es esta estructura, me va a limitar dos fosas. Una fosa que está por encima de la espina, que sería la fosa supraespinosa, y una fosa que está por debajo de ella, que es la fosa infraespinosa. Pero chicos, ¿qué pasó? ¿Algo acá? Permítame chicos, ¿qué pasó? Algo por acá. Chicos, permítame un momento, yo reviso que dejó de funcionarme el monitor. Bueno, profe.
Hola chicos. Hola, profe. No, es que hubo un bajón de energía y se apagó el video. Tranquilo, profe, hay que otro compañero está reportando que está pasando problemas de internet por los truenos. Sí, es que está lloviendo. Sí, está muy fuerte, profe. Profe, disculpa, ¿puedes repetir lo que estabas diciendo de la cúpula por encima y por debajo? Sí, la escápula, entonces es este hueso que en su cara posterior tiene una espina. Y esa espina delimita dos fosas, una superior, la fosa supraespinosa, y una inferior, la fosa infraespinosa. ¿Vale? Esta espina en su parte lateral tiene una saliente que se llama el acromión. La escápula va a presentar unos bordes. Entonces vamos a delimitarlos aquí. Tiene un borde superior, tiene un borde lateral, que sería este. Tiene un borde medial. Va a presentar por acá, lo cambio acá. Vamos a tener un ángulo va a dar una saliente hacia la parte lateral que corresponde a una estructura que se llama la cavidad glenoidea, y en su parte anterior hay un proceso que se llama el proceso coracoideo. Estas serían las estructuras que yo debo identificar de ellas. Si voy a una vista ¿Proceso qué, lateral, profe? proceso coracoideo. Si voy a una vista lateral, que sería esta, entonces aquí tengo la cavidad glenoidea, el proceso coracoideo, el acromión, y esto corresponde al borde lateral. ¿Listo? Estas son las estructuras que yo voy a identificar en la escápula. Entonces la escápula se va a relacionar, como lo vemos aquí en la imagen, con el tórax en su parte posterior y forma una pseudoarticulación. Cuando yo hablo de pseudoarticulación, quiere decir que no es una articulación anatómicamente conformada. ¿Quién me puede decir qué es una articulación anatómicamente conformada? ¿Qué me Profe, pueden decir? ¿no será que anatómicamente una articulación es cuando dos huesos o más se articulan por medio de ligamento y eso? Sí. Entonces, cuando hablamos de una pseudoarticulación, es que no es una articulación como la están describiendo, que sea la unión de dos o más huesos. O sea, funciona solo él. Sí, es una pseudoarticulación, o sea que no está organizada como lo definiste vos, esa estructura pero está allí. ¿Listo? Pues entonces, de ahí de la escápula, vamos hacia un hueso de la parte anterior que se llama la clavícula.
Y la clavícula tiene una importancia muy grande, porque la clavícula en última se convierte en el hueso que une el miembro superior al tronco. Entonces, la clavícula es un hueso que se define como un hueso plano, tiene una forma de S, mírala aquí. Va a presentar una cara superior, que es la que acabo de señalar, y una cara inferior. Entonces, la cara superior va a ser lisa, la cara inferior va a ser rugosa. Va a presentar a su vez dos una extremidad medial y una extremidad lateral. La extremidad medial se le puede llamar extremidad external y la extremidad lateral se puede llamar extremidad acromial. Entonces, ¿Puedes repetir? si hablo de la extremidad, la extremidad lateral se le llama también extremidad acromial. Y si hablo de la extremidad medial, se llama extremidad external. ¿Por qué creen ustedes que se llama eso? O sea, ¿por qué se llaman así? ¿Con qué se relacionan? Pues el esternón, ¿no? Y con el acromión de la clavícula. De la escápula, perdón. Exactamente. Sí, entonces, la parte lateral se relaciona con el acromión y la medial da hacia el esternón. ¿Listo? Entonces, esas son las extremidades, pero también se pueden llamar medial y lateral. ¿Profe, estás hablando? Profe, ¿estás hablando? Perdón, No te escucha ya. nada. No, ya, es que se había silenciado. Lo que le está diciendo es que la clavícula va a tener un borde anterior y va a tener un borde posterior. ¿Listo? Su cara superior va a ser lisa y su cara inferior va a ser rugosa. Y es rugosa porque va a haber presencia de unas estructuras musculares, ligamentos. Pues, disculpa, ahora dijiste al contrario, que la cara inferior era rugosa y la cara superior era lisa. Sí, la cara superior es lisa y la inferior es rugosa. Eso es lo que dije, que la cara superior es lisa y la cara inferior es rugosa. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la escápula. Entonces ahora dejamos la escápula, perdón, la clavícula y vamos hacia un hueso largo que lo encontramos en el segmento brazo que se llama el húmero. Entonces el húmero, si recuerdan la clasificación de los huesos que hicimos el primer día, mira que es un hueso largo, es un hueso longitudinal. Este hueso va a presentar dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Va a tener dos extremidades,
una superior, otra inferior. En la parte superior, él va a presentar una cabeza, presenta dos tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor, va a presentar un cuello quirúrgico y ¿Cuello qué, profe, dices? un cuello quirúrgico y un cuello anatómico, que es este. El cuello quirúrgico, que es esta parte de aquí, es aquella parte del húmero que en un proceso de reemplazo articular de hombro cortan para poder colocar un reemplazo o una pieza metálica allí. Por eso es su nombre quirúrgico. Por eso se llama cuello quirúrgico. En la parte inferior, el húmero va a tener dos cóndilos. Entonces, este sería el cóndilo lateral o capítulo, cóndilo medial o tróclea, y va a tener los epicóndilos, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Medialmente a los epicóndilos y superior a los cóndilos voy a tener la fosa coronoidea y la fosa radial. Si voy hacia la parte posterior, voy a encontrar una saliente en su parte lateral que se llama la tuberosidad deltoidea, y en la parte inferior voy a tener la fosa olecraneana. ¿Oleocraniana? ¿Oleo qué? Ole. Olecraneana. ¿Listo? En la parte superior, entre los tubérculos mayor y menor, aquí hay un surco que se llama el surco intertubercular. Y en la parte posterior hay un surco que lo vemos aquí, que corresponde al surco para el nervio radial. Esas serían las partes que deberíamos de reconocer o de identificar en el húmero. Profe, en el tubérculo menor y mayor dices que había ¿un surco qué? Intertubercular. Bueno, ahora vamos al antebrazo. Entonces el antebrazo es una estructura que está conformada por los siguientes huesos. Lateralmente, este hueso que es el radio, medialmente, este hueso que es la ulna. Y entre estos dos huesos va a haber una membrana interósea, aquí. Y esta membrana interósea forma una articulación. ¿Qué tipo de articulaciones, chicos? La articulación radioulnar. Radioulnar, bueno, está cerca, pero no. O sea, sí tiene que ver con el radio y con la ulna. Es una articulación donde hay un ligamento interóseo allí. Si hay un ligamento interóseo, entonces sería una articulación según el tejido. ¿Cómo se llamaría? Según el tejido, ¿cómo se llamaría, chicos? Pista, es fibrosa.
Sindesmosis. Es una sindesmosis. O sea, se llamaría la sindesmosis radioulnar. ¿Listo? Entonces, la ulna, que sería el hueso medial, se une al húmero y me forma la articulación húmero-ulnar. La ulna y el radio se unen y me forma la articulación radioulnar distal y radioulnar proximal. Y también el radio se une a estos huesos que corresponden a la primera fila del carpo y me forma una articulación que se llama la radiocarpiana. Bueno, entonces vamos a ver las partes de estos huesos. Bueno, ¿cómo se llama el hueso que es medial? La ulna. Esta es la ulna. Entonces la ulna en su cara anterior, va a presentar esta cavidad que se llama la incisura troclear, que va a estar relacionada con la tróclea o el cóndilo medial del húmero. Va a presentar una saliente que se llama el proceso coronoideo de la ulna, una estructura que se llama el cuello de la ulna, una incisura que estaría aquí, se llama la incisura radial de la ulna, presenta un borde interóseo, donde se une el ligamento interóseo con su lado opuesto. En la parte inferior tengo la cabeza de la ulna y esta saliente que se llama el proceso estiloideo de la ulna. En su cara posterior tenemos esta parte que corresponde al olecranon. ¿Se acuerda que hablábamos de la fosa olecraniana? Pues este es el olecranon. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el hueso que es lateral. ¿Cómo se llama ese hueso? El radio. El radio. Entonces el radio va a tener en la parte superior la cabeza del radio. Aquí tengo el cuello del radio, la tuberosidad radial, el cuerpo del radio, el proceso estiloideo del radio, el borde interóseo. Además, el radio, su cabeza, presenta una estructura en forma de círculo que se llama la circunferencia radial, que es aquella que se une a la incisura o escotadura radial de la ulna para formar la articulación radioulnar. Y en esta parte sería la proximal y aquí sería la distal. ¿Listo? En su parte posterior, el radio va a presentar unos surcos porque a través de ellos van a pasar unos músculos que se llamarían los músculos extensores. Muy bien, entonces ya dejamos el antebrazo y seguiríamos con ¿qué segmento? Con el brazo. ¿Con Perdón, qué? con la mano. Con la mano. Seguiríamos con la mano.
Entonces, la mano es esta estructura que va a estar conformada por dos filas de huesos que se llaman los huesos del carpo. Esta fila es la fila proximal y esta fila es la fila distal. Entonces, ¿qué huesos tenemos en la fila proximal? Este primer hueso se llama el escafoides. ¿Está qué, profe? Escafoides. Este siguiente hueso se llama el pisiforme. Espere que se me corrió. Este es el pisiforme. Y este hueso es el... Espere que... El hueso triquetral, perdón. Voy a decir otro nombre. En la fila triquetral. En la fila distal voy a tener el trapecio, trapezoideo, hueso gancho, hueso grande, y este hueso se llama el hueso ganchoso o el amatal, que va a tener un gancho que sería este. Si yo hablo en términos del hueso ganchoso, este sería el gancho del ganchoso. Y si yo hablo en términos del amatal, este sería el ámulo del amatal. ¿Listo? Entre los huesos del carpo, que son estos, va a haber una articulación que se llama articulación intercarpiana, aquí en esta región. Ahora pasamos a los huesos que están anterior a ellos, que se llamarían los metacarpianos. Entonces los metacarpianos son estos huesos. Se van a enumerar de lateral a medial: primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Ellos respectivamente van a estar relacionados con el primer dedo de la mano, que sería este, el segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. ¿Listo? Los metacarpianos se van a relacionar con los huesos de la fila distal del carpo y van a formar una articulación aquí. Perdón. ¿Qué sería la articulación? La radiocarpiana. Perdón, la metacarpocarpiana, que une a los metacarpianos con los huesos del carpo. Profe, ¿puede repetir esa articulación metacarpiana? Ya te la escribo. Profe, esa articulación es la muñeca, ¿cierto? Metacarpocarpiana. ¿Listo? ¿Qué sería? Esta articulación. ¿Listo? Bueno, los huesos del carpo van a presentar tres partes: una base,
un cuerpo y una cabeza. O sea, todos presentan esto. Seguidamente de los huesos del carpo voy a tener otros huesos que se van a llamar las falanges. Entonces vamos a tener falange proximal y distal para el primer dedo y falange proximal, intermedia y distal para los dedos dos al 5. ¿Listo? Las falanges van a presentar también unas partes. Entonces, ¿qué partes tienen ellas? Una base, un cuerpo y una cabeza. La base se une a la cabeza de los metacarpianos y me forma la articulación metacarpopalángica. Aquí se las escribo. Metacarpopalángica. Luego, las falanges media y proximal me forman la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Para los dedos, 2 al 5. En el primer dedo solamente voy a tener una articulación interfalángica proximal. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas allí, chicos? ¿Puedes repetir las últimas dos articulaciones, profe, después de las que dijiste de la metacarpo? Esta que La medial, profe, la medial. Esta se llama la interfalángica proximal y esta la interfalángica distal. Y en la del primer dedo tengo la articulación interfalángica proximal, no tengo más. ¿Listo? ¿Quieren hacer un break o seguimos? Sí, profe, pero yo de paso, qué pena, voy a reiniciar esto porque el internet lo tengo muy lento con esta tronadera. Listo, entonces, vamos a hacer un break. Sí, profe. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es un esquema, una vista superior de lo que sería el tronco. Entonces, esta parte anterior corresponde al tórax y esta parte posterior corresponde a la cintura escapular, donde está la escápula. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos identificar? Que es lo que habíamos hablado al comienzo de la clase. Mira la relación que hay entre la escápula y la clavícula. Entonces recuerden que yo les indicaba que hay una extremidad acromial y está el acromión. Y aquí se forma una articulación que se llama la acromioclavicular. En su parte medial, aquí vemos la clavícula con su extremidad esternal relacionándose con el esternón y aquí tengo la articulación esternoclavicular que se considera una articulación sinovial compuesta. ¿Recuerdan por qué se le llama sinovial a una articulación? ¿Por qué se le dice sinovial compuesta? Porque tiene líquido sinovial, ¿no? Bueno, tiene líquido Y sinovial. porque todas las tiene mucho tienen. movimiento.
Tiene mucho movimiento, estamos de acuerdo, pero faltaría algo aquí que no has dicho. Hay una parte allí que no has dicho. Porque es una articulación que tiene un disco. ¿Listo? Eso es lo que pasa allí. ¿Cómo, profe? Se le llama sinovial compuesta porque tiene un disco articular. ¿Listo? Bueno. Y aquí, en esta región, lo que estamos identificando es la articulación glenohumeral, que relaciona la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Entonces es una articulación esferoidea. ¿Listo? Es una articulación sobre la cual se desarrollan unos movimientos amplios que ya se los voy a explicar. El hombro, que sería esta articulación, que está aquí, cuando él se desplaza, cuando el húmero o el brazo se desplaza anterior y superior, yo le voy a decir que está haciendo una flexión. Cuando se desplaza posterior y superior, esto digo que hay una extensión de hombro. Si hago una análisis desde el punto de vista frontal y proyecto una línea imaginaria aquí, ¿qué sucede? Cuando el hombro se aleja de esta línea, lo organizo mejor, cuando se aleja de esta línea, se le llama una abducción, y cuando se acerca a esta línea, se le llama una aducción. Igual el hombro puede hacer un movimiento hacia la parte superior que se llama elevación de hombro. Puede hacer un movimiento en sentido contrario, se le llama una depresión de hombro. Si voy hacia la parte posterior, esta parte de la escápula que voy a señalar aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parte, chicos? ¿Eso no es un borde, profe? ¿Cómo? ¿Eso no es un borde? ¿O el acromión? El borde medial de la escápula. Entonces, esta, cuando se acerca hacia la línea media, en este sentido, se le llama retracción escapular, y cuando se aleja de la línea media y se hace anterior, se le llama protracción escapular. ¿Puedes repetir eso, profesor, cuando se aleja es qué? Cuando se aleja se llama protracción y cuando se acerca se llama retracción. Y cuando hace todo un movimiento completo, a esto le llamamos una circunducción. O sea que se va a mover. ¿Recuerdan de los ejes? Sí, profe, en todos los ejes. Exactamente, entonces se va a mover en este eje, se va a mover en este eje, se va a mover en este eje, y como sumatoria, pues voy a tener un movimiento completo que le llamo una circunducción. ¿Listo? Muy bien, ahora estamos aquí en el hombro, perdón, en el codo. Entonces, el codo es una articulación
que está conformada entre dos huesos, que sería en la parte superior el húmero y en la parte inferior la ulna. Entonces, aquí se forma la articulación húmero-ulnar, que la conocemos con el nombre de el codo. Esta articulación es una articulación tipo bisagra, que básicamente lo que hace es unir el olecranon, que es esta parte, con la cavidad o la fosa olecraniana, que está allí. Y allí, entonces, cuando el antebrazo se orienta hacia la parte anterior, se le llama flexión, y cuando el antebrazo va hacia la parte posterior, se le llama extensión. ¿Listo? Y es una articulación tipo bisagra, no podemos hacer nada más. A la altura del codo vamos a tener otra articulación. ¿Qué es la articulación que conforma el radio y la ulna en su parte proximal y el radio y la ulna en su parte distal? Entonces, ¿aquí qué sucede? El radio va a generar un movimiento de rotación medial, o sea, va a hacer esto, y va a hacer un movimiento de rotación lateral. Entonces, cuando hace rotación medial, le vamos a llamar pronación, y cuando hace la rotación lateral, le llamamos supinación. ¿Listo? Allí, ¿qué sucede? Que es el radio el que rota sobre la ulna, y a ese movimiento lo llamamos con el nombre de pronación y supinación. Y la articulación, según la forma, sería una articulación tipo pivote o trocoidea. ¿Tipo qué, profe? Pivote o trocoidea. La mano va a presentar dos caras. Una hacia la parte anterior, que sería la palmar, y una hacia la cara posterior, que sería la dorsal. Entre el radio, que sería este hueso, y un hueso que hay aquí, que se llama el escafoides, se forma la articulación radiocarpiana. Entonces, aquí puede pasar lo siguiente, chicos. Vamos a ver una vista. Eso sería la cara, el borde medial del antebrazo y la mano. Aquí estaría la ulna. Cuando la mano va hacia adelante, cuando hace este movimiento, acercándose hacia arriba, le vamos a llamar flexión, y cuando va hacia atrás y hacia arriba, le vamos a llamar extensión de la articulación radiocarpiana. ¿Listo? Si la veo en una vista anterior y trazo una línea aquí, entonces, cuando la mano se desplaza lateralmente, o sea, va hacia acá, hay que entender dos cosas. Si yo tracé este eje y puse aquí,
estaría hablando del eje de la mano. Entonces, en relación con los 4 dedos que me quedan, el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, el tercero sería el eje. Si hablo en términos de la muñeca, corrijo lo que les estaba diciendo, esta sería la línea media. Entonces, en términos de la muñeca, ya vuelvo al tema de la mano. Cuando la muñeca se aleja de esta línea, voy a hablar de un movimiento de abducción, y cuando se acerca, hay un movimiento de aducción. Y la mano, o sea, a la altura de la muñeca, tomándolo como su eje, cuando ella hace un movimiento circular, a ese movimiento yo le voy a llamar una circunducción, que es un movimiento similar al que se hizo en el hombro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en cuántos ejes se mueve? En todos los ejes. En todos los ejes. Se va a mover en este, se va a mover en este, y se va a mover en este. Hace un movimiento de circunducción. ¿Listo? ¿Cómo clasificamos la articulación de la muñeca? Como una articulación elipsoidea. ¿Listo? Poliaxial, porque se mueve en todos los ejes, y sinovial simple. Ahora vamos a la mano. Entonces, la mano va a presentar algo que se llama el eje de la mano, que corresponde al tercer dedo. ¿Qué significa eso? Que los dedos, por ejemplo, el dedo número 2, cuando se aleja de este eje, hace un movimiento de abducción. Lo mismo haría el cuarto y el quinto, de abducción. Sin embargo, cuando se orientan en un sentido diferente, el cuarto y el quinto hacia el tercer dedo y el segundo hacia el tercer dedo, se le llamaría aducción, tomando como referencia el eje de la mano. Ahora, si voy a una vista lateral, entonces, cuando los dedos de la mano a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y distales van hacia la parte anterior, hacen un movimiento que se llama flexión. Cuando hacen el movimiento en el sentido contrario, se llama extensión. ¿Listo? Sin embargo, el dedo pulgar, este dedo, va a tener un comportamiento diferente. Cuando él se orienta hacia la parte anterior, le vamos a llamar abducción. Cuando se orienta hacia la parte posterior, perdón, cuando va hacia adelante, si le decimos abducción, cuando se acerca hacia atrás, le decimos aducción. Y si lo veo en una vista aquí, anterior, cuando el pulgar se aleja de la línea media, ¿la recuerdan? Le vamos a decir extensión, y cuando se acerca le vamos a decir flexión. Profe, es una vista anterior, ¿cierto? En una vista anterior, sí, porque esta es la cara palmar. ¿Hasta allí claro, chicos?
Sí, Profe, ¿me profe. vuelve a repetir Profe, esa cuando se parte aleja que no esta escuché extensión, bien? cuando se aleja qué extensión y cuando se acerca qué. Cuando lo sabe. ¿Entiende lo que es una vista anterior, cierto? Sí, profe. Entonces, cuando el dedo, cuando el pulgar se aleja, tomando como punto de partida el eje de la mano, cuando se aleja, sería movimiento de extensión. Y cuando se acerca, tomando como referencia el eje de la mano, sería un movimiento de flexión. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿me puede recordar qué es vista anterior, porfa, si no mucha molestia? La cara palmar de la mano. ¿La qué, profe? La cara palmar de tu Ah, mano es la vista anterior. O sea que la cara dorsal es la vista posterior. listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, preguntas señor. allí, chicos. Por el momento no, profe, de mi parte no. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver son los músculos de la región anterior de la zona escapular. Entonces aquí tenemos este primer músculo que voy a señalar, corresponde al pectoral mayor. En la zona del hombro voy a tener este músculo que corresponde al deltoides, porción anterior, al deltoides, porción intermedia o media. Y en la cara anterior del brazo voy a tener este músculo que se llama el bíceps braquial. ¿Listo? Más abajo, voy a un plano un poco más profundo y voy a encontrarme este músculo que corresponde al pectoral menor y estas dos cabezas musculares corresponden al bíceps braquial, cabeza breve, y bíceps braquial, cabeza longa. Estos dos músculos se insertan a través de un tendón común en la tuberosidad de radio y se convierten en sinergistas de la flexión del codo. Voy a un plano más profundo, en la misma cara anterior del brazo, y voy a tener este músculo que se llama el coracobraquial, que es un músculo sinergista en la flexión del hombro. Y en la parte inferior voy a tener este músculo que corresponde al braquial, que sería el agonista en la flexión del codo. Entonces, no salía el hueso. Vamos a una vista posterior. Recuerden que los músculos que están en la parte superior van a actuar sobre el hombro y los músculos del brazo actuarían unos sobre el hombro y otros actuarían sobre el codo. Muy bien. Esta es la vista posterior, entonces aquí tengo el deltoides en su porción posterior. Aquí tengo un músculo que tiene tres cabezas que se llama el tríceps braquial, donde tengo una cabeza longa, una cabeza lateral y una cabeza media. Está al fondo. Estos tres músculos se insertan en una estructura que ustedes ya escuchan ahorita que se llama el olecrano y son extensores del codo. Si voy a un plano más profundo, me voy a encontrar lo siguiente. Aquí tengo una estructura que se llama la espina de la escápula. ¿Listo? Entonces la espina de la escápula me va a delimitar dos fosas.
Y en esas dos fosas voy a tener dos músculos. El de la parte superior se llama el supraespinoso. El de la parte inferior se llama el infraespinoso. Este músculo pequeño se llama el redondo menor y este músculo se llama el redondo mayor. ¿Listo? Entonces, estos músculos van a actuar sobre la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. En la vista anterior, pero yo voy a mostrar acá. A ver si me permite ver un músculo. Sí, aquí lo veo. Este músculo, yo voy a señalar aquí, chicos, este corresponde al subescapular, que está en la cara costal de la escápula. Y este músculo, junto con el supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor, conforman algo que conocemos con el nombre de manguito rotador. No me repites que te escuché entrecortado, porfa. Es que una llama, el manguito no es un músculo. El manguito es una estructura tendinosa que actúa sobre la articulación glenohumeral. Eso para que lo tengan presente. Entonces ahora vamos hacia el antebrazo. Bueno, entonces, en el antebrazo, en su cara anterior, nosotros vamos a decir que los músculos que están presentes aquí son músculos flexores. Si los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior serían Extensores. extensores. Muy bien. Entonces vamos a ver los primeros músculos de esa región. Este primer músculo que señalo aquí se llama el flexor radial del carpo. Este lateral que estoy señalando aquí se llama el flexor ulnar del campo. Y entre los dos hay un músculo que puede ser inconstante que se llama el palmar longo. ¿Listo? Y ellos van a actuar sobre la muñeca y sobre la mano. Si me voy a un plano más profundo, esos serán del plano superficial. Si me voy a un plano profundo, puedo tener este músculo que se llama el flexor superficial de los dedos, que van a actuar sobre las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos 2 al 5. Si sigo descendiendo, voy a ir y voy a encontrar este músculo que se llama el flexor profundo de los dedos, que va a actuar sobre las falanges distales de los dedos 2 al 5. Y lateral a él tengo este músculo, que ese sería su tendón, y ese sería su vientre muscular, que corresponde al flexor longo de el pulgar. Si voy un poco más profundo, me voy a encontrar con este músculo que se llama el pronador cuadrado, que está en el plano profundo. Y si yo tengo un pronador cuadrado, por simple lógica de términos, ¿qué músculo puedo tener? ¿Qué músculo? Por simple lógica de nombres. Músculo cuadrado. Si tengo un pronador cuadrado, ¿cuál sería el opuesto de un cuadrado?
En figura geométrica, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto a un cuadrado. Sí. Sería algo redondo. O sea, si yo tengo, esto es un cuadrado Ujú. y eso es algo redondo. Estos dos son opuestos, Sí. ¿cierto? Entonces, si yo tengo un músculo pronador cuadrado, ¿qué voy a tener? Un músculo Músculo pronador pronador. redondo. Un músculo pronador redondo. Y ese es el músculo pronador redondo. O sea que si es pronador, ¿qué movimiento hace? Pronación, ¿no? Hace pronación. Pronación, ¿no sería? Ajá, hace pronación. A nivel de la mano yo voy a tener dos regiones, una que se llama la región tenar y una que se llama la región hipotenar. En la región tenar voy a tener músculos que actúan sobre el primer dedo y en la región hipotenar voy a tener músculos que actúan sobre el quinto dedo. ¿Vale? Vale, profe. Ahora nos vamos hacia la cara posterior. Entonces, si los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior son Extensores. 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 Entonces, en la cara posterior voy a tener lo siguiente. Este músculo corresponde al braquiorradial, que es un músculo de la cara posterior. Luego voy a tener un par de músculos que se van a llamar extensor radial, longo del carpo y profundo, el ¿Lombo qué, profe, perdón? extensor radial, longo del carpo, y luego tengo otro que se llama el extensor radial breve del carpo. Estos músculos, como son extensores, actúan sobre el mano. Aquí voy a tener un complejo de músculos que se llaman el extensor de los dedos. Aquí tengo uno que se llama el extensor del dedo mínimo y este se llama el extensor ulnar del carpo. Estos son los músculos del plano superficial. Aquí voy a encontrar este músculo que se llama el supinador, solamente tenemos uno, y en el plano profundo tengo este músculo que se llama el abductor longo del hallux, el extensor breve del hallux y el extensor longo del hallux. Y medialmente voy a tener el músculo extensor del dedo índice. Entonces en la mano yo voy a tener un extensor para los dedos, 2 al 4. Voy a tener un extensor propio para el dedo índice y voy a tener un extensor para el dedo mínimo o para el quinto dedo. Y para el pulgar voy a tener dos músculos extensores. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no.